Buenas tardes, ¿cómo están amigos y colegas? Mi nombre es Andrés Calderón y por invitación de Juan David Gutiérrez, que es el director del capítulo de América Latina de Ascola, le doy la bienvenida a esta nueva edición de los seminarios que estábamos organizando en este capítulo, ¿no? Este seminario, titulado Competencia y Plataformas Digitales, va a contar, como les dije, con la participación de Juan David, y es por eso que yo estoy debutando en el rol de moderador por esta ocasión. Nos acompañan hoy día Carolina Beas, que es abogada asociada del Estudio Carey y profesora del Departamento de Libre Competencia de la Pontificia Universidad Católica de Chile; María Manuela Palacio, que es abogada de la Superintendencia de Industria y Colombia y experta en Derecho a la Competencia; Felipe Irarrázaval, del ex fiscal nacional económico de Chile y director del Centro de Competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez; y Juan David Gutiérrez, que es abogado, profesor en la Universidad de los Andes y director del capítulo de América Latina de Ascola. Yo, por mi lado, vengo de ser profesor en la Universidad del Pacífico del Perú. Los vamos invitando, como es la práctica de Juan David, a que vayan identificándose por el chat y vayan mandando sus saludos. Este evento está siendo grabado y transmitido por las redes que ya maneja nuestro amigo Juan David. Así que en unos minutos vamos a empezar. Los cuatro panelistas tenemos ya definido el orden, ¿no? Empieza Carolina, continúa María Manuela, le sigue Juan David y termina Felipe. Van a tener un espacio de entre 7 a 9 minutos como máximo, y ahí ya ellos ya saben que voy a ser muy estricto, voy a ser como referee de fútbol, marcando con tarjetas amarillas y rojas. Bueno, no, la roja me la voy a guardar, pero con tarjetas amarillas cuando estén aproximándose hacia el final. Y después de eso vamos a tener una ronda de nuevas intervenciones a partir de algunas preguntas que ustedes pueden ir dejando en el chat conforme avancemos en este seminario, y que yo también podré recoger, y algunas reflexiones que me motivarán a poner en aprietos a nuestros distinguidos panelistas. Entonces, si todos están listos para empezar entonces con tu exposición, Carolina, pues puedes compartirnos ya tus láminas. Perfecto, entonces tú me das el vamos. ¿Aló? ¿Me escuchas? Te escuchamos. Adelante, Carolina. Ya, ok. Bueno, estamos aquí para conversar acerca del problema de la competencia y los mercados digitales. Yo quiero explicar que el tema de la competencia en los mercados digitales es un problema, lo que resulta relevante es el problema de la concentración. En definitiva, el problema que ha estresado las herramientas tradicionales de libre competencia es precisamente la superdominancia de algunas compañías en ciertos mercados que están siendo protagonizados por un cambio sociocultural muy importante. Entonces no es un problema que uno puede decir todas las plataformas digitales, hay un problema que es transversal a todas las plataformas digitales que enfrentan la libre competencia. Yo diría que es un problema que dice relación con esto, con la concentración. Y que afecta a compañías como Google Alphabet, Amazon, Microsoft, Facebook, Apple, y en definitiva que dice relación con algunas particularidades de estos mercados que en definitiva darían a estos actores una superdominancia que en definitiva podría no ser desafiada. Particularmente yo diría que la preocupación se podría delinear en que Google tiene una dominancia en el mercado de la búsqueda, Google y Facebook tienen dominancia en la publicidad online, el actuar dual de Amazon como plataforma de vendedor y el duopolio de Apple y Google en el sistema operativo de los smartphones. Eso es como para delinearlo más. A mí para hablar de este tema me gusta mucho poner este gráfico que habla un poco del contexto de esta ansiedad cultural y que genera estas preocupaciones tan profundas del derecho. Este cuadro es del libro de Thomas Friedman y hace referencia a un gráfico del consejero del laboratorio Google, donde él explica un poco cómo es la curva exponencial del avance científico y tecnológico en relación a la adaptabilidad humana a ese avance. Este es un cuadro que está hecho al año 2016, y uno puede ver que efectivamente hemos tenido algún progreso en la velocidad de nuestra adaptación,
pero que esa velocidad igual se queda atrás en cuanto al desarrollo tecnológico. Entonces la curva morada vendría mostrando lo que significa desde el telégrafo hasta los computadores, pasando a la inteligencia artificial, y nosotros vamos quedándonos un poco de atrás. Entonces la pregunta es cómo vamos a hacer un atajo para ir alcanzando esta adaptabilidad. En este contexto de que estamos un poco atrasados en la adaptabilidad en relación a la velocidad del desarrollo tecnológico, es que quizás uno pueda preguntarse que eso es lo que preocupa al ver estos grandes tecnológicos súper dominantes. Uno podría decir, mira, es un tema de que nos estamos adaptando, nos hay que esperar un poco, pueden ser desafiadas por nuevas innovaciones. Y la respuesta que se da a estas preocupaciones es que no, que acá hay condiciones de mercado particulares que por primera vez en la historia se están dando, y que están dadas principalmente por los efectos de red en relación a los datos. Efectos de red existen, por supuesto, en plataformas tradicionales y en muchas plataformas digitales, pero las que operan con datos tienen una ventaja que hace que sean irreplicables. Entonces, la pregunta es que, bueno, esto es distinto al escenario que tuvieron otras plataformas, distinto a lo que pasó con WhatsApp cuando le ganó a Messenger, a iPhone cuando le ganó BlackBerry, o a Spotify cuando le ganó Apple Music, etcétera, etcétera. Porque en esos casos los dominantes tenían unas ventajas de datos, y no obstante eso la innovación logró pasar por sobre ello. Estamos en una situación que es distinta. ¿Por qué? Entonces acá se pone el tema de los datos. El dato hace que esto sea distinto. ¿Por qué? Porque el dato da una ventaja irreplicable. Entonces, esa intuición que existe en la academia, y que ha pegado muy fuerte en los últimos años del 2014, es como que es distinta un poco al approach que han tenido las autoridades de competencia al referirse a esta desafiabilidad, al referirse principalmente a los datos. Ellos dicen, no es irreplicable. Eso lo dice Google DoubleClick, lo dice WhatsApp, Facebook, lo dice Microsoft LinkedIn, y lo dice Uber Cornershop en nuestro país hace poco, al decir que no fue particularmente esencial, no un insumo esencial, sino una mejora funcional al servicio. Entonces, ¿de qué se trata el problema? Estamos hablando de una barrera que está dada por la calidad del producto. O sea, estamos hablando de que estamos con productos tan buenos, que la verdadera barrera es que otros competidores tienen que ser capaces de crear algo que sea suficientemente atractivo. Entonces, acá empezamos, bueno, que ese fue el approach de Düsseldorf, el caso Facebook, al referirse a la decisión de la Fiscalía, del Bundeskartellamt, que es como la Fiscalía Nacional Económica de allá, que sancionó Facebook por abuso de posición dominante. Después María Manuela se referirá más a ese caso, pero en el fondo el problema es hay condiciones de mercado que posibilitan esta superdominancia, o estamos hablando de que es la calidad. O sea, que hay un juego de competencia donde los que ganan bien, y ahora tenemos que ver si es que son capaces de mejorarlo. Entonces el problema acá es que eso pareciera no corresponder con las intuiciones de todo el mundo. A quienes les parece que eso está bien, dirán, dejémoslo y veamos qué pasa, y otros dicen, no podemos seguir. No me parece que la estrategia de estos actores, matando a sus competidores apenas nazcan, o siguiéndolo, el fast follower strategy, eso es estar encima de los posibles competidores para copiarles, o para comprárselo, una estrategia que no puede considerarse como una competencia on the merits. Entonces, acá vamos al tema de los fines de la competencia, y un poco aquí lo que estamos esperando del derecho, de la competencia en particular, y una pregunta que es más profunda, ¿qué es lo que estamos esperando del derecho en este cambio social, en esta necesidad de alcanzar la velocidad, la velocidad con la ratio de la adaptabilidad humana al cambio? ¿Qué es lo que el derecho nos puede entregar? Entonces, claro, el problema de los derechos son infinitos los catálogos de finalidades del derecho, y para mí entender la diferencia que existe entre ellos, entre quienes están dispuestos a aceptar más discreción o una definición más difusa del derecho, o sea, el fin de la libre competencia en el sentido de que acepte parámetros no económicos, o sea, un sentido de bienestar del consumidor más amplio, más cerrado, que implique justicia, que implique la competencia en sí misma, y otros que prefieren acercarse más a un parámetro que sea más circunscrito a un parámetro económico, por el tema de la inseguridad, la discreción judicial. Entonces, tenemos el tema de los fines, pero lo que se refiere al derecho de la libre competencia, a diferencia de la política de la libre competencia, lo que nos importa a nosotros es saber qué es lo ilegítimo. O sea, por haber creado un motor de búsqueda exitoso, ¿merezco ser sancionado? ¿Cómo voy a saber si es que voy a ser sancionado o no? Entonces aquí piensa a ver qué es lo abusivo, qué es lo ilegítimo, y cómo se mide, porque si yo en definitiva prefiero un análisis, una finalidad difusa, pero tengo que estar dispuesto a aceptar que eso no va a poder ser medible, y que cómo voy a pedir una justificación al respecto. Algunos dicen que
dada este carácter difuso de lo que significa algo abusivo, sobre todo ahora en los mercados digitales, implica que a veces va a tener la dominancia, como pasó en el caso de la Bundeskartellamt en Facebook, donde de alguna forma la dominancia da por acreditada el abuso. Entonces, o el hecho de haber infringido una normativa como la de privacidad me da por acreditado el abuso. Algo que fue una posición distinta a Düsseldorf, que precisamente tiene esa intuición que es distinta, que quiere una mayor certeza, una mayor posibilidad de justificar que es lo abusivo y lo ilegítimo. Entonces, esto me lleva a una discusión que me parece un poco más profunda y que me parece muy interesante, que es qué es lo que queremos del derecho, cuál es el rol del derecho en estos desafíos, qué es lo que está pasando en el derecho hace ya tiempo atrás. Y acá está en el fondo el tema de la crisis de la teoría formalista clásica, esa forma de ver el derecho en el que la mayoría de nosotros hemos sido formados, que esperamos que una norma tenga la solución para todos los casos posibles, que admita una única interpretación correcta y que sea posible deducirla de una manera, a través de un proceso deductivo más bien lógico, y que sea, por supuesto, lógico, pero no una deducción que sea del sistema de un método científico, que sea de un método lineal deductivo. La verdad es que en la práctica vemos que el proceso deductivo no explica realmente las decisiones jurisdiccionales en muchos aspectos, sobre todo en los casos difíciles. Por supuesto, hay casos en que hay consenso de que la economía y que las reglas precisas logra su objetivo. Pero los casos difíciles, que son los que nos convocan y en donde estamos enfrentados con los grandes tecnológicos, esa no es la realidad. Y la realidad es que la tesis formalista clásica, más propia del positivismo clásico también, donde apela a que la legitimidad del contenido de la norma viene dado por su origen, eso me parece que está entrando en crisis. En definitiva, ahora el derecho requiere aceptar cuáles son las intuiciones de justicia, moralidad y la política de un entorno específico, jurisdiccional, histórico y cultural. Y eso es una crisis de legitimidad que ya hace 80 años, que al menos la teoría legal ha desarrollado profundamente, alejándose de manera bastante radical de lo que es la filosofía del derecho del positivismo clásico. Y esto lo que hace es entender que en la medida que existan reglas de lectura amplia, todo lo que es razonable, la definición de qué es lo justo, siempre va a dar origen a distintas interpretaciones que pueden ser contradictorias. Y no por eso adoptar una u otra sea legítimo, sino en la medida que se correspondan con los principios, reglas, políticas, ideales morales que están incitos en las normas, pero que deben conocerse y que deben Carolina, descubrirse. ya estamos con el tiempo. ¿Tú crees que puedas terminar de redondear la última? Esta es la última. Casi es la última, penúltima. Entonces, esto es la tesis, el tema de discusión de Hart y Dworkin acerca de la necesidad de buscar el universo legal enriquecido que existe en cada país, en cada situación, contexto sociocultural, y es la tesis de Derecho de Libre Competencia como esponja de Ariel Esraji, el director de Libre Competencia de la Universidad de Oxford, donde en el fondo explica la relación entre el derecho como una membrana que absorbe todas estas particularidades políticas y morales del entorno, siendo la economía, en el fondo, de alguna forma la membrana que permite que esta absorción no sea excesiva, pero que en el fondo la economía no puede ser la membrana, o sea, la economía no es el derecho, hay algo que falta. Y es que eso es importante reconocerlo, aunque a veces nos aprieta la guata, pero la verdad es que hay que entender que eso es el estado de la situación en materia de decisiones judiciales hace ya bastante tiempo. Eso sería. Listo. Muchas gracias, Carolina, por hacer tan buenas reflexiones en tan cortísimo tiempo. Sí, muy fácil, pero creo que vamos. a veces entendido, hablé como loro, pero bueno, hablé muy rápido. Vamos a tener oportunidad de reaccionar a lo que has comentado en un momento. María Manuela, ya puedes prender tu micrófono y compartir tu pantalla. Ahí ya vemos tu pantalla, nos falta tu audio. ¿Ya me escuchan? Sí. Súper. Estaba silenciada.
Bueno, pues primero que todo quisiera darle las gracias a Juan David por la invitación y pues gracias a todos por compartir sus ideas tan interesantes sobre la materia que ya tuve la oportunidad de escuchar un poquito antes. Para mí es un gusto y un honor pues poder compartir este espacio con Carolina, con Felipe, con Juan David y por supuesto con Andrés. Me gustaría decir que las ideas que les voy a presentar hacen parte como de mi curiosidad académica y la pregunta que me planteo y el estudio que les voy a presentar pues hace parte justamente de eso. También vale la pena decir que pues no representan para nada las posturas de la autoridad donde trabajo. Y ahí ya se me fue la mitad del tiempo. Bueno, bueno, antes. He titulado la presentación, la breve presentación, como el aporte de los casos al diálogo jurídico global, pero más allá como de ser una afirmación, es más bien, era una pretensión y una inquietud de saber si había en efecto un diálogo jurídico global entre varios casos que hablan sobre plataformas digitales. Y sobre todo los casos que voy a presentar, entre comillas, son casos que tienen que ver directamente con el tratamiento de datos personales y cómo los ha abordado la autoridad. Es un índice rápidamente. Les hablaré brevemente sobre el contexto que determinó mi interés sobre una pregunta en particular para analizar. En ese contexto les hablaré sobre el alcance global de los gigantes tecnológicos y su relevancia para la práctica y por qué debería importarnos el alcance global de los gigantes tecnológicos. Y les hablaré de una pequeña dificultad para encontrar reglas jurídicas en el contexto de un ejercicio de identificar evolución sobre posturas. Listo. Después les hablaré ya del ejercicio en sí. Les contaré la pregunta central que motivó el ejercicio y un montón de preguntas que están detrás del ejercicio. Les mostraré con una gráfica cuál ha sido la evolución y el desarrollo decisional de distintas autoridades alrededor del mundo respecto de la pregunta, con el ánimo de decirles que las autoridades hablan a través de sus decisiones, cosa que ya todos sabemos, y pues para ver qué es lo que nos han dicho frente al problema planteado. Y luego veremos algunas conclusiones evidentes y la doble utilidad del ejercicio, porque no solamente veremos la evolución de las decisiones y qué es lo que han ido diciendo las autoridades, sino que de paso veremos cuáles son esos riesgos a la competencia de mercados impulsados por datos que han ido identificando a través de las distintas decisiones. Listo, entonces la primera pregunta o la primera parte del índice era por qué es relevante para nosotros tener en cuenta el alcance de los gigantes tecnológicos. Entonces, todos ya sabemos que el alcance es sorprendente, pero aquí hay algunas razones ya un poco personales, humanas y prácticas de por qué a nosotros debería importarnos qué es lo que pasa en el mundo, qué deciden las autoridades de competencia, qué deciden las distintas autoridades de los otros índoles respecto de los gigantes tecnológicos. Entonces, la primera de ellas es que su alcance es relevante porque muchos consumimos sus productos y servicios. Y esta parte es interesante porque incluso la hablaba con mi papá y él decía, incluso los consumimos más que la comida. Y esa es una percepción que creo que muchos tenemos respecto de qué tanto consumimos los productos de los gigantes tecnológicos. Su alcance es relevante porque muchos nos inspiramos en y aspiramos a sus modelos de negocio porque los vemos extremadamente eficientes, ¿no? Y ese es un análisis que muchas autoridades de competencia han visto cuando toman los casos y es que tienen muchas eficiencias. Claro, son modelos económicos eficientes a diferentes escalas porque son modelos de negocio que tienen los gigantes tecnológicos, pero también los diferentes actores que hacen parte de los ecosistemas de los gigantes tecnológicos. Su alcance es relevante porque las necesitamos. Y ahí planteo un interrogante y es si en efecto sí necesitamos los productos y servicios de los gigantes tecnológicos. Y finalmente, su alcance es relevante porque podrían tener la posibilidad de determinar condiciones en diferentes mercados, en distintos sectores, en la sociedad, en la política y en la vida de las personas. Entonces ahí se vuelve relevante la economía del comportamiento y muchos temas relacionados con el consumidor. Así las cosas, podríamos decir que los gigantes y sus ecosistemas se han convertido en arquitectos de realidades. Entonces, como tienen un alcance tan grande,
podrían tener una influencia muy importante en asuntos, por ejemplo, como la regulación del Internet. Finalmente, que es la conclusión de este slide, es que las decisiones que se tomen relacionadas con los gigantes tecnológicos, ya sea para limitarnos o para darles permiso de hacer ciertas cosas que se toman alrededor del mundo, también deberían interesarnos. Listo, entonces el ejercicio de análisis, que es lo interesante ya de lo que les voy a presentar. Lo que hice fue un ejercicio de análisis de derecho competencia comparado, que buscaba identificar una pregunta que fuera actual y que tuviera implicaciones prácticas para el ejercicio de las autoridades de competencia. Y a partir de esa pregunta, es un ejercicio como de línea jurisprudencial. Entonces, a partir de esa pregunta, identificar un panorama de decisiones que fueran relevantes para responderlas. Y esas decisiones, vale la pena decir, y ahí lo pongo como una nota, son casos que son muy diferentes si uno los analiza desde el punto de vista fáctico, porque son modelos de negocio muy diferentes. Entonces, Facebook es diferente a Google, Facebook es diferente por ejemplo, Amazon, es diferente a Apple. Son modelos de negocio que están impulsados por los datos, pero son contextos muy diferentes. Entonces, la pregunta que surge, que es la implicaciones prácticas, tiene que ver con la posible existencia de conductas anticompetitivas relacionadas con el tratamiento de datos por parte de los gigantes tecnológicos, en parte por el aumento exponencial del volumen de los datos que tratan y también por el incremento de las interacciones digitales, que eso es algo incuestionable, y más ahora en la actualidad. Entonces, la pregunta que está de eje de la línea jurisprudencial, que es el análisis que les voy a presentar, es si la autoridad de competencia, al vigilar la operación de las plataformas digitales, debe evaluar preocupaciones relacionadas con el tratamiento de los datos personales. Pero entonces ahí viene lo que les decía hace un minuto, que eso tiene muchas preguntas de fondo. Y ya se las vamos. La primera de ellas es pues preguntarse cómo abordó la autoridad el tratamiento de los datos. Pero principalmente, entonces, como contexto, en cada uno de los casos, que es más o menos el mismo ejercicio que hacen las autoridades de competencia, preguntaba por los protagonistas, por el modelo de negocio, cuál era el rol de los datos en el modelo de negocio, y principalmente, y esta era la pregunta fundamental, y era si había existido alguna alerta, si algún interesado en el proceso le había alertado, le había puesto de presente a la autoridad algo relacionado con el tratamiento de datos por parte de los protagonistas, y si le había dicho, préstele atención a esto porque tiene que ver directamente con la competencia. Entonces, esa pregunta en particular es la que ha determinado los casos que ya les voy a mostrar. Entonces, inmediatamente identifico cuáles son los casos que representan, que tienen alguna alerta en relación con el tratamiento de datos personales. Pregunto si la autoridad abordó la alerta, porque por supuesto que tienen la posibilidad de decir, no, esto no lo reviso y esto no es competencia mía. Pero entonces ese era el escenario fácil. El escenario, entre comillas, difícil y el que plantea las tensiones es cómo las autoridades han ido abordando la pregunta de si involucrar a su examen de competencia preocupaciones relacionadas con datos personales. Entonces, si respondo a la pregunta, si la abordó como sí, hay tres opciones, que es los que van a dar el gradiente de la línea jurisprudencial. Y es sí, pero lo remiten, y es una postura importante, y son esas autoridades, por ejemplo, que hemos identificado, que tienen, por ejemplo, dentro de la misma sombrilla, diferentes divisiones que tratan diferentes materias. Entonces, por ejemplo, le dice, sí, aquí hay un tema de datos, pero lo remite explícitamente en su decisión a la autoridad de datos. Hay otra Manuela, opción y es que lo reconocen. te aviso que nos queda un minuto más o menos. Bueno, el minuto para mostrar la gráfica. Listo, ahí les muestro la gráfica, que es el resultado del ejercicio. Y lo interesante de esta gráfica es que, dado el montón de información y opiniones que uno ve pues en la literatura académica y lo que hablan respecto de las distintas decisiones, uno creería que hay más decisiones orientadas a que no se mezclen las preocupaciones de datos con las preocupaciones de competencia. Pero lo cierto es que
todo ese, ay, no tengo cómo señalar, pero la mayoría de las decisiones que analizamos que están ahí, a las que también se refirió Carolina, se inclinan a analizar las preocupaciones. Algunas hacen la mención explícita a que no es de su competencia y que escapa al alcance del análisis de competencia, pero ya muchas, dado que es un tema esencial, lo integran a su análisis. Y pues me imagino que utilizaré los minutos de después para contarles las conclusiones. Y ahí está. Ok, perfecto. Muchas gracias, María Manuela. Antes de darle la palabra a Juan David, que tiene también una exposición, entiendo, con experiencia comparada sobre el tema, les recordamos a todos los participantes que pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Si quieren, las pueden dejar abierta para todo el panel o para alguno de los panelistas. Juan David, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por hacer la moderación de la tarde, hoy, tal vez noche para algunos de hoy. Un segundo, voy a tratar de compartir mi pantalla. Bueno, entonces, esto que voy a presentar es un documento que he estado trabajando con nuestro colega Manuel Abarca de Chile. Una presentación inicial la hicimos precisamente este año en la conferencia anual de Ascola. Yo voy a hacer digamos, súper resumen de la presentación porque tengo muchos menos minutos de lo que teníamos en Ascola para presentarla. Es un trabajo muy, digamos, descriptivo en el sentido de que no voy a hacer ningún tipo de, por lo menos en esta sección, de análisis sobre cómo debería ser el tratamiento de los retos o el abordaje de los retos de competencia en el contexto de las economías de plataformas digitales, sino que lo que voy a hacer es una descripción de cuáles son los retos que ha habido en esta materia en América Latina y puntualmente, como ustedes están viendo en la diapositiva que en este momento estoy compartiéndoles, se trata de un ejercicio en el cual tenemos 3 preguntas básicas. Una de ellas es ¿qué jurisdicciones de América Latina y el Caribe han efectivamente investigado, estudiado mercados de plataformas digitales? Ya sea por investigaciones de presuntas infracciones a las normas de libre competencia, por la herramienta de control de concentraciones o en el ejercicio de sus funciones de abogacía de la competencia. Luego, pues, de hacer como el barrido en América Latina, qué se ha hecho en tratar de entender qué diferencias y similitudes hay entre las jurisdicciones y al final hacer como un análisis de cuáles son los principales desafíos en competencia a partir de lo que los casos de América Latina nos dicen. Hoy seguramente solo alcanzaré a hablar en esta parte de la exposición de los primeros 2 puntos, que es una descripción del escenario. Rápidamente les cuento la metodología, pues este también es un caso de estudio comparativo como el de Manuela, pero se limita a América Latina. Básicamente buscamos casos en 21 jurisdicciones nacionales de América Latina y Caribe, donde hay 27 autoridades de la competencia también nacionales, en el periodo 2015-2020. Y pues, ¿qué fue lo que encontramos? Encontramos que casi el 60% de las jurisdicciones de América Latina han abordado casos, digamos que América Latina no necesariamente está rezagada en comparación con otros continentes. De hecho, en un estudio del Banco Mundial que presentó Marta Martínez Lucetti en un evento recientemente de Bullard, mostraba cómo en Europa se lleva pues la gran parte de la torta mundial de casos, pero América Latina pues no está muy lejos de los demás continentes, incluso tiene más casos que Norteamérica. ¿Qué más encontramos? Encontramos que había una tendencia de casos digamos, concentrada en 3 tipos de sectores. Una de transporte, particularmente toda la discusión de las aplicaciones tipo Uber, Lyft y demás, que operan al mismo tiempo que otras formas tradicionales de transporte como los taxis. Entonces es una primera discusión que es la más común abordada por las autoridades de competencia.
Y por otra parte, encontramos también muchos casos de comercio electrónico. Esto que les acabo de decir, de esa concentración en este tipo de casos, también coincide con lo que el Banco Mundial ha encontrado en general en los casos adelantados en el mundo. En el mundo también los casos, la mayoría de ellos son de transporte, de comercio electrónico y de software, que no es el caso en América Latina. Esa sí es una diferencia con América Latina. Casi 40 casos o informes encontramos, es decir, hablo de casos porque, como les decía al comienzo, tuvimos en cuenta tanto decisiones sobre presuntas prácticas anticompetitivas como control de concentraciones, es decir, decisiones sobre una operación de integración informada y también informes y opiniones de abogacía respecto de proyectos de ley, regulaciones que son sometidas a consideración de las autoridades. Como pueden ver también en las diapositivas, la mayoría de los casos están concentradas en 3 países, en Brasil, Colombia y Chile, siendo Brasil el país que ciertamente con 10 de los 40 casos que encontramos, el país, digamos, que más ha realizado, digamos, evaluaciones o investigaciones en este tipo de mercados. Y digamos que si uno desmenuza el tipo de actividades que realizó la autoridad de competencia, pues digamos, la excepción son casos antimonopolio. Argentina, Brasil, México y Uruguay pues son los países donde ha habido decisiones, no necesariamente sancionatorias, pueden ser de cierre, pero decisiones de fondo. En el control de concentraciones ha habido casos en Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México. Y finalmente, como en la diapositiva, hay 10 países en donde ha habido opiniones, reportes, informes en el ejercicio de abogacía de la competencia. Fíjense ustedes que el tipo de economías que frecuentemente investiga estos mercados, en el caso de antimonopolio y control de concentraciones, casi siempre son economías grandes. Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, que son las economías más grandes, pues justo coinciden, hay una correlación, no necesariamente hay una implicación de causación, pero hay una correlación entre más grande la economía, quizás es más probable que esté adelantando casos de esta naturaleza, que no son simplemente abogacía, sino, digamos, ya de ejercicio de funciones que pueden ser sancionatorias o preventivas. Y el caso más común, como les contaba, es el de los ride-hailing apps. Digamos, la discusión en toda América Latina ciertamente ha sido si debería o no estar regulado estos servicios, si deberían coexistir o no con los taxis. En la mayoría de los países, digamos, la conclusión general ha sido que el hecho de que se infrinjan algunas legislaciones locales relacionadas con transporte, es decir, regulación de transporte, no necesariamente implica que esté violando la ley de competencia. Para los que siguen casos de Colombia, pues en Colombia hubo un caso, pero fue de competencia leal, no de libre competencia. Y en general las autoridades han concluido que sí es pertinente contar con una regulación, pero que esa regulación esté basada en principios de competencia. No crear barreras injustificadas a la prestación de servicios a través de este tipo de aplicaciones. Un caso que me parece interesante, pues precisamente de Colombia, y luego ya paso a las conclusiones, es un caso relativamente reciente porque es decidido en mayo de este año, por lo menos en cuanto a la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio. Fue una operación de integración empresarial entre 3 de los más grandes bancos de Colombia, en la que ellos buscaban crear, o realmente no buscaban, ya crearon una sociedad común de tecnología que en últimas, una de sus grandes funciones iba a ser gestionar los datos personales de los clientes y usuarios de los bancos. Y la Superintendencia de Industria y Comercio no fue la que autorizó condicionadamente la operación, porque en Colombia es la Superintendencia Financiera la competente para conocer de este tipo de operaciones, y fue la Superintendencia Financiera la que autorizó la operación de manera condicionada, y la condicionó a una serie de reglas que tienen que ver con una mezcla de asuntos de libre competencia, como evitar que la dirección de esa sociedad nueva, de esa sociedad común, sea dependiente de los bancos, es decir, buscar que la dirección tuviera autonomía de los socios y pues crear unas reglas para que así fuera.
Los condicionamientos también, digamos, buscan que no haya discriminación, que digamos que la sociedad común no discrimine a actuales o potenciales clientes. Digamos, también en materia de competencia se busca que haya interoperabilidad, que en el futuro pueda conectarse, digamos, las tecnologías de esa nueva sociedad de los tres bancos con otras plataformas, que sea posible transferir información de los clientes a competidores si fuera el caso, pero al mismo tiempo tiene como el lado de datos personales y pues también queremos que cumplan con todas las normas de datos personales. Y para quienes estén familiarizados con las normas de protección de datos personales, hay un punto neurálgico y es que el titular tiene que autorizar el tratamiento de los datos previamente y autorizar tratamientos como la transferencia de los mismos. Entonces, es difícil lo que pide la superintendencia, y la misma superintendencia lo reconoce, que dice, usted tiene que habilitar, si fuere el caso, que la información sea transferida a competidores, pero sí, solo si usted está autorizado por los titulares para transferirla. Y bien, o sea, uno bien podría pensar, bueno, pues el día de mañana simplemente los bancos empiezan a recoger autorizaciones que no permiten transferir y pues en la práctica no va a poder transferir los datos. Entonces tiene como esa disonancia. Ese caso es un caso pues que no voy a hablar mucho más porque ya se me acaba el tiempo. David, exactamente. Te iba a avisar. Listo. Y por eso paso a las 5 conclusiones, digamos, de ese estudio tan descriptivo que apenas es como el abrebocas. Primero, pues son más comunes en América Latina las intervenciones ex ante, vía abogacía de la competencia, vía control de integraciones, y mucho menos frecuencia las intervenciones ex post, es decir, casos de libre competencia. Como les decía, es más probable que las economías más grandes inicien casos antimonopolios, lo vimos en el caso de Brasil, de México. Las autoridades de competencia de América Latina enfrentan unos desafíos procedimentales muy grandes, porque las compañías no están basadas en América Latina, en ocasiones no tienen una sociedad incorporada, constituida en el respectivo país, y hemos visto en América Latina algunos casos en donde solo notificar al investigado pues es un dolor de cabeza para la autoridad precisamente por esa condición. En relación con el análisis digamos, sustantivo de competencia, no necesariamente hay homogeneidad entre las autoridades de competencia. Pues eso lo vemos en otros casos que no mencioné hoy, como el de Corner Shop Uber, que generó dos de esas soluciones diferentes en México y en Chile. Y hasta ahí voy a dejar porque se me acaba el tiempo, pero por aquí les dejo los correos electrónicos de Manuel y el mío, si tienen preguntas o comentarios sobre esta presentación. Andrés, muchas gracias. Dale, Juan David, muchas gracias por la presentación. Ya estamos teniendo ahí algunas cuantas preguntas por el chat. No se olviden de ir anotándolas, que yo voy a tratar luego de hacer un poco de edición y mezcla, como si fuera un disc jockey académico, para darles las preguntas a nuestros panelistas. Felipe, vamos contigo, por favor. ¿Todavía? Ahora sí. Muchas gracias, André. Muchas gracias, bueno, a Ascola y a Juan David por toda esta iniciativa, ¿no? Y gracias a la tecnología, ¿no? Que podemos viajar al instante y reunirnos de varios países distintos, algo que podría ser muy difícil hacer si no fuera por esto, ¿no? Yo creo que el tema es apasionante, ¿no? Y yo creo que las exposiciones que me precedieron lo han dejado en claro, ¿no? Es apasionante, es todo un mundo nuevo, es una revolución, digamos, y nosotros mismos estamos, y María Manuela lo contaba con un ejemplo concreto, estamos beneficiados y utilizando permanentemente todas estas modificaciones tecnológicas. La otra vez en una reunión de egresados me preguntaban ¿qué recomendaría yo a un egresado? Yo decía, mire, aprenda inglés y aprenda tecnología, digamos, o el uso de la tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento súper interesante, ¿no? Y es evidente
que esta cuestión tensiona el tema de la libre competencia o el derecho de competencia, ¿no? Es evidente, ¿ya? Y es evidente que, bueno, estas empresas se están convirtiendo, especialmente las líderes, en empresas que son muy relevantes y que estamos dentro de contextos de plataformas, con gatekeepers, en donde casi es la competencia por el mercado, ¿no? No en el mercado, sino que por el mercado, ¿no? Ahora, lo que yo quería apuntar es una cuestión más precisa, ¿no? Que los expertos en competencia siempre somos grandes viajeros, ¿no? Pero ¿qué tiene que hacer o qué creemos que deben hacer las autoridades de competencia en Latinoamérica? Y yo creo que ahí el trabajo de Juan David de recolección, de arqueo de los casos concretos, yo creo que es muy valioso y es claramente un buen inicio. Y quizá hay una especie de derecho de competencia latinoamericano, o aquí cada país opta por un sálvese quien pueda, o existe una cierta similitudes, cultura jurídica, sustrato, o quizás estructura económica, ¿no? Entre los distintos países, y quizás nos podemos sorprender, digamos, en el sentido de que pueden haber más coincidencias que diferencias. Bueno, aquí quiero yo reaccionar frente a cuál creo yo que son los desafíos para una autoridad en Latinoamérica, y estoy haciendo un ejercicio de ciencia ficción, digamos, pero que quizás nos pueda ayudar después a tratar de buscar sugerencias, ¿no? Sugerencias que uno podría hacer en este ambiente tan movido, ¿no? Y también a su vez con ciertos rasgos casi refundacionales, ¿no? Y posturas que son extremadamente críticas con lo que ha ocurrido en los últimos 40 años. Y posturas que están buscando nuevos anteojos, nuevos largavistas, digamos, y un poco desconociendo el avance que ha ido ocurriendo en estos años, ¿no? La primera pregunta que yo creo que cualquier autoridad de competencia tiene que hacerse frente a un caso serio, importante, grueso, de un tema de economía digital es ¿cuánto cuesta el caso? Esta es la mínima economía que uno le pediría a cualquier autoridad que está administrando una agencia de libre competencia, ¿no? Y cuando yo digo cuánto cuesta el caso, lo que estoy diciendo es, bueno, ¿con cuánta gente tengo yo para poder, digamos, analizar ese caso en profundidad y llegar a conclusiones buenas, digamos? Y aquí yo creo que hay una cuestión que es súper delicada, o sea, tú tienes que tener acá un ejército de tecnócratas muy bueno, digamos, en temas digitales, digamos, ¿no? Para poder efectivamente enfrentar estos casos. Además, uno tiene que suponer que si se está yendo un tema complicado, además se está yendo en contra de modelos de negocio de esta empresa y se está yendo con empresas que tienen recursos ilimitados, ¿no? También tengo que saber cuánta independencia tengo yo, porque, ojo con esto, muchas de estas empresas innovadoras o tecnológicas lo que puede estar haciendo es revolviendo el gallinero, digamos, y en el fondo detrás de esto hay una cierta captura de empresas que son, entre comillas, brick and mortars de los países nuestros y que han tenido una vida muy agradable no solamente en estos últimos años, sino que en siglos, digamos, y aquí lo están echando a desafiar empresas efectivamente tecnológicas. La otra pregunta que yo me haría, de nuevo, administrando una agencia de competencia, es si tengo guías, estándares, reglas, y esas reglas de alguna forma son reglas que son administrables, porque a mí no me basta con que a mí me tinca que, o a mí no me gusta lo que hacen esta u otra, sino que yo tengo que tener una cierta depuración respecto a cuál es esa regla, y después también si hay una cierta predictibilidad en relación con eso o no, digamos. Y ahí está un poco la discusión sobre los fines, ¿no? Y ahí podemos alargarnos y probablemente van a haber preguntas de eso, pero también la discusión sobre qué temas se incluyen en competencia. O sea, cuando hablamos de competencia, ¿de qué estamos hablando? O sea, privacidad es un tema dentro de la competencia, justicia, democracia, distribución, son temas muy relevantes, muy importantes, pero son temas que debieran tratarse en competencia. Después yo haría otra pregunta, que es ¿cuál es el chance de ganar?
¿no? Y de ganar de verdad, de ganar al final, digamos, incluso con los tribunales, con los tribunales ordinarios involucrados, ¿no? Y no solamente de ganar, sino que ¿cuál es el chance de que yo voy a mejorar el mercado? Y aquí, ojo, porque tengo que mirar bien al consumidor, digamos, si voy a efectivamente poder mejorar el mercado. Y aquí hay un tema también en relación a las guías y los estándares, que es el tema geopolítico. Aquí se está produciendo no solamente esa típica división del Atlántico respecto a uso de posición dominante, sino que se está produciendo una cuestión que es más gruesa. Se está produciendo una cuestión entre China y Estados Unidos, que son los países tecnológicos, entre comillas, y Europa, que se ha quedado atrás en relación con estas empresas tecnológicas, ¿no? Entonces, si ya en abuso de posición dominante o monopolización no teníamos a veces un norte claro, aquí en este tema tecnológico esto se ha amplificado, ¿no? Especialmente por esta diferencia que se produce a nivel incluso geopolítico. Y después hay otros temas procesales que Juan David ya se refirió y que son muy relevantes para el efecto de tomar una decisión, como voy a poder notificar a la empresa, y después hay una cuestión que es mucho más delicada, y es, supongo que obtengo un bonito fallo, voy a poder cumplir ese fallo o hacer cumplir ese fallo, y aquí viene una angustia que yo creo que cualquier autoridad debiera tener. ¿No será que me pueden deslistar? Porque una cosa es lo que Alemania haga con Facebook, pero otra cosa es lo que cualquiera de nuestros países de Latinoamérica haga con empresas de este calado. Y con la sugerencia, y con esto termino antes que Andrés me golpee, digamos, con el tiempo, yo creo que el tema de los estudios de mercado es súper relevante y hay muchos estudios de mercado en este minuto y es una cuestión que yo creo que se puede profundizar bien, ¿no? Y ahí uno establecer bien cuáles son los límites de las cosas que uno quiere abordar y las cosas que no estaría dispuesto a abordar, ¿no? Después hay que estar mirando lo que está pasando en discusiones en jurisdicciones sofisticadas. Las jurisdicciones sofisticadas no son las de nuestros países. Yo creo que aquí el que quiera ser extremadamente innovador en Latinoamérica, yo creo que se equivoca. En Latinoamérica lo que podemos hacer bien es hacer un trasplante ordenado, razonable, explicado a través de guías. Pero en Latinoamérica no ha habido grandes innovaciones. Incluso en Latinoamérica la economía de mercado muchas veces tiene un signo de interrogación, digamos, y también los mismos políticos incluso no entienden lo que hacen los organismos de competencia, ¿no? Después, en fusiones, obviamente, habría que hacer una revisión, ¿no? Y yo creo que están los instrumentos para hacerlo. No sé si haya que hacer una reinvención de todo y hacerse ver, digamos, y, no sé, rasgarse vestiduras de qué cosas se hizo, qué cosas no se hizo. No, un poco lo que está haciendo Estados Unidos, ¿no? Y también Europa. No sé si habría que hacerlo, pero mirando hacia el futuro, yo creo que habría que ver el tema del turnover, y habría que ver la posibilidad de implementar investigaciones de oficio y también ver ciertos estándares de presunciones, ¿ya? Y en el caso de abuso, yo creo que hay Felipe, queda un minuto. Perfecto, en un minuto termino. En materia de abuso, bueno, ahí hay una asignatura pendiente en precisar efectivamente cuáles son los requisitos, ¿no? Y depurarlo. Y ahí hay que mirar la jurisprudencia hacia atrás y se puede usar la economía tradicional para hacer eso, ¿no? Y para relajar algunos, despejar otros. Y ese estudio de mercado podría hacer esa pega, ¿no? Esa pega de hacer más predecible qué es lo que la autoridad va a hacer a futuro. El otro tema es el tema del control de expectativas, que si yo fuera autoridad estaría muy preocupado, especialmente con esta inflación de fines de la libre competencia, con esta ambición de las cosas que debiera hacer o no la autoridad de competencia. Y por último, instar, por lo menos en Chile, esta es una cuestión que hace falta y mucho, instar a una regulación moderna en temas de privacidad. Y eso podría ser, o podría quitarle o descomprimir la presión sobre la autoridad de competencia si esa autoridad está funcionando bien. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Felipe. Gracias a todos los expositores por esta primera ronda de intervenciones. Hay varias preguntas en el chat. Le voy avisando a María Manuela que vamos a empezar con ella y que va a tener la oportunidad de mostrarnos su lámina de conclusiones, porque nos ha generado a todos esa ansiedad
de que hemos visto un tráiler y nos fuimos de la sala del cine en el último capítulo. Así que en un momento empezamos contigo, pero les voy compartiendo algunas preguntas del público que voy a tratar un poco de agruparlas y meter algo de mi cosecha propia en esas interrogantes. ¿Ya? Una pregunta que creo que aplica para todos los panelistas tiene que ver con si el estándar del bienestar del consumidor es suficiente para abarcar los problemas actuales que se vislumbran en algunas investigaciones en otras partes del mundo con relación a las plataformas digitales, ¿no? Si es que ese estándar, el del bienestar del consumidor, abarca suficientemente bien los objetivos que debería perseguir la libre competencia, o si creemos que, como creo que deslizaba por ahí Carolina, que el derecho a la competencia también se va adaptando a la realidad y que pueden incorporarse a algún otro tipo de objetivos. Una segunda pregunta que les voy a trasladar y que creo que va en línea con una reflexión que hace Maximiliano León en las preguntas, ¿no? Y que tiene que ver con lo que acaba de decir Felipe. Si es que las regulaciones de protección de datos personales pueden dar solución efectiva a algunos de los problemas que estamos apreciando que se producen con estas plataformas digitales y ya no es necesario la intervención de la agencia de competencia. ¿Ya? Una tercera pregunta que les voy a plantear al panel, y también ustedes escogen si abordan todas en los minutos que van a tener o alguna de ellas, tiene que ver con la solución de la portabilidad de datos que plantea Rebeca Hernández. Si es que consideran que la portabilidad de datos podría ser un remedio que dé soluciones a asuntos de competencia, ¿no? Y que creo que allí nos estamos nutriendo un poco de las propuestas europeas en este tema y del GDPR, ¿no? Del GDPR. Y una última pregunta, para no acumularnos mucho, nos plantea, me olvidé el nombre, pero lo anoté por ahí, Manuel de Almeida creo que fue, no, perdón, fue Tomás Águila. Si es que han visto dentro de las investigaciones que han realizado, respuesta de las autoridades de competencia en casos de colusión tácita vinculadas con el uso concentrado de datos a través de data brokers o empresas especializadas en procesamiento y diseño de soluciones de marketing que utilizan la misma materia prima, utilizan los mismos datos, pero que brindan estas soluciones a varias empresas. ¿Ok? Así que vamos soltando esas interrogantes y empezamos con María Manuela. Cuéntanos el final de la historia, por favor. Voy a compartir mi presentación otra vez. Que no encuentro. Un segundo, por favor. Listo, ¿se ve bien? Sí. Listo. A mí las conclusiones, voy a contar una anécdota del ejercicio, y es que al principio yo boté los casos a la mitad, ¿no? Y al principio yo creía por las fuentes secundarias que todos iban a estar muy orientados hacia el no, hacia las preocupaciones relacionadas con protección de datos, escapan el alcance del examen de competencia. Pero resulta que cuando uno hace el ejercicio de leerse por completo pues la fuente primaria, los casos y lo que ha dicho la autoridad, se da cuenta que sí lo analizan. Entonces, por ejemplo, los dos extremos, el primero de ellos es este caso ASNEF Equifax. En ese sí definitivamente no hay un análisis de fondo, por eso está como el benchmark del no, pero sí hay una referencia explícita. Y del otro lado está el caso Facebook, que sí lo incorpora directamente y lo incluye la preocupación relacionada con los datos como parte de la teoría del daño. Pero todos los otros casos que están cerca del centro,
analizan el tratamiento de datos por parte de las empresas, y muchos de los primeros, como por ejemplo Google DoubleClick, tanto en Estados Unidos como en la Comisión Europea, y todos los que siguen hacia abajo, tienen un espacio especial en su Competition Assessment dedicado a evaluar si si la recolección o si el acceso a los datos o si la propiedad de los datos puede tener algún impacto en la competencia. Entonces sí puede ser, como está en la diapositiva de las conclusiones, analizan si pueden ser posibles estrategias de exclusión el tratamiento de datos. Y también analizan, ¿por qué lo analizan? Pues porque se dan cuenta que para esos modelos de negocio, el acceso a los datos y los datos per se son insumos esenciales. ¿Qué más? Entonces, muy rápido las conclusiones generales. Esas alertas sobre el impacto de los tratamientos, qué pena si se escucha ruido. Esas alertas sobre el impacto del tratamiento de los datos por parte de los protagonistas en los casos revelan unas circunstancias que podrían ser riesgosas para la competencia, que era la doble finalidad del ejercicio de la que les hablé al principio. Y es que vamos viendo el patrón de decisión y es si lo incorporan o no, por un lado, y eso nos dice una cosa, pero también vamos viendo cuáles son esas actividades que son riesgosas para la competencia y cómo la van integrando. Y a la final, ahí hay otras conclusiones, pero yo quisiera terminar con el mensaje de que a la final, perdón por el ruido, que a la final estos casos lo que plantean es si las autoridades de competencia deberían adoptar una métrica distinta, tal vez, para evaluar esos riesgos de competencia, esos riesgos a la competencia en los contextos, por ejemplo, de abuso de posición de dominio o de las integraciones empresariales. Y otra cosita muy pequeña al final, y creo que lo dije al principio, pero estos casos también son particularmente complejos, y los casos que les presenté ahí en varias ocasiones lo menciona la autoridad, lo son justamente porque son mercados en muchas ocasiones inexistentes o de los que no tenemos mucha información empírica. Entonces eso hace que sea más complicado para la autoridad pronunciarse, pues porque podría tener un impacto en una innovación, por ejemplo. Eso es, creo, todo lo que voy a decir por ahora. Gracias. Gracias, María Manuela. Entonces, ¿quién quiere seguir? Carolina, tal vez, con alguna de las preguntas que planteamos. Bueno, ¿se escucha? Sí. Ya. Respecto a la pregunta de si la finalidad de la bienestar del consumidor sería suficiente como para solucionar estos problemas, eso es precisamente que en el fondo lo que yo quería plantear en mi presentación, que en definitiva, ¿qué es bienestar del consumidor? Es una afirmación que puede ser considerada un poco abierta, porque bienestar del consumidor se puede entender desde el punto de vista económico, y dentro del punto de vista económico también se puede entender de distintas formas, pero fuera del mundo económico, el bienestar del consumidor tiene varias interpretaciones. De hecho, la discusión judicial en relación a la materia del mercado digital es siempre, yo creo que se ha mantenido dentro de conversando con la finalidad de la protección del consumidor, o sea, perdón, del bienestar del consumidor. De hecho, Facebook, el caso de la Bundeskartellamt, apela al bienestar del consumidor cuando considera que la protección de datos, la infracción de la protección de datos afecta a la competencia, y Düsseldorf, cuando opina totalmente lo contrario a Bundeskartellamt, también opina que está protegiendo el bienestar del consumidor con su interpretación. Entonces, a eso es lo que voy, o sea, una vez, por ejemplo, superada la discusión de los fines, si pudiéramos abrazarnos en todo el mundo, decir, mira, esta es la finalidad y se acabó, aún tenemos la misma cantidad de problemas. O sea, en definitiva, entender que siempre en cualquier interpretación hay algún grado de discrecionalidad. Y por mucho que uno trate de limitarlo, que obviamente es importante también darle un cierto marco, pero hay que entender que toda clase de interpretación va a haber un cierto amplitud. Yo creo que podría de alguna forma reducirse, pero no creo que sea tan posible, y que eso vaya a solucionar los problemas, no creo. Respecto al problema de los mercados digitales. El caso de la recolección de datos, si es suficiente,
una buena regulación de datos yo creo que es importante, pero para solucionar el tema que nos convoca hoy en día, como yo quise plantear en mi presentación, implicaría tomar postura de si es que los datos son los que están dando esa condición de posibilidad de superdominancia. Implicaría asumir que los datos son irreplicables, porque de lo contrario, la portabilidad no te va a solucionar el problema. Vas a aportar los datos, pero la calidad, si es que es la calidad la que genera la dominancia, tú puedes regalar tus datos y tú nunca vas a tener en la cabeza de Bezos o de Zuckerberg, o no vas a tener, qué sé yo, al equipo de pensantes que están en el laboratorio Google, ¿cachai? Aunque tengas todos los datos gratis. Entonces, no sé si es que podría solucionar el problema. Yo creo que daría alivio social, sentirse que no están aprovechando de ti. Creo que de alguna forma sí podría, desconozco, yo no soy experta en protección de datos, pero claro que podría ayudar, pero no sé si se va a solucionar el problema de fondo. Y ese era respecto a la portabilidad de los datos y la regulación de datos. Creo que en Chile sí necesita una regulación de datos de todas formas, pero no creo que sea la solución para el tema de libre competencia 100%. Y respecto a los casos de colusión tácita, yo tengo entendido que hasta ahora todos los casos de plataforma y colusiones se han solucionado por la vía del approach tradicional de libre competencia, en el sentido de exigir un acuerdo expreso. Y en general los algoritmos no se han considerado como parte de la responsabilidad o una relación causal más directa con los propios agentes. No tengo conocimiento de algún caso fallado en que se haya sancionado precisamente por materia de colusión, en relación solamente a la tenencia de datos. Creo que esa discusión está metida en uno de los casos que tú comentaste, María Manuela, ¿no? Hay un caso de colusión que fue uno de los primeros, ¿no? Precisamente fue uno de los primeros casos de relación al dato de libre competencia después de colusión, precisamente. Y quizás después María Manuela pueda conversar acerca de ello. Perfecto, gracias Carolina. Voy a añadir un condimento adicional para las intervenciones de Juan David y Felipe, porque Felipe nos dejó una imagen de cuál es la novedad que pueden hacer las agencias latinoamericanas. Un diseño institucional particular, del que seguramente también nos podrá comentar Juan David, es que muchas agencias y muchos especialistas en derecho a la competencia latinoamericanos también ven los temas de protección de datos personales, y algunas autoridades también ven estos temas. Ahora, yo particularmente soy escéptico de que la legislación de datos personales ayude a solucionar algo de derecho a la competencia, y ahí coincido con Carolina, pero veamos a ver si encuentran por ahí una luz al final del túnel. Juan David, primero contigo. Listo, Andrés, muchas gracias. Bueno, quiero comenzar por decir que desafortunadamente muchos de los problemas o retos, como queramos llamarle, que plantean los mercados digitales, se están resolviendo a través, o bueno, entre comillas, resolviendo a través de casos, cuando un caso y una decisión de una autoridad respecto de un jugador necesariamente va a ser incompleta, va a ser imperfecta, porque a través de un solo caso, la autoridad no puede definir las reglas de juego para todo el mercado. Y por eso creo que, para empezar, los vacíos normativos o las soluciones regulatorias no son, digamos, sustituibles por decisiones uno a uno de las autoridades. Entonces, sí creo que desafortunadamente en algunos casos y en algunas jurisdicciones, la inacción del Estado para regular o desregular alguna parte, digamos, del sector en cuestión, pues ha generado, digamos, la dificultad de no resolver, digamos, de manera completa el problema que está abordando. Por otra parte, en el tema de portabilidad, pues precisamente hemos visto como en casos, digamos, de telefonía móvil celular, en donde lo que queremos es la portabilidad, digamos, del número de teléfono de la persona, pues finalmente lo que se necesita es una regulación que establezca parámetros para que las empresas que prestan esos servicios faciliten y no generen barreras, digamos, significativas para la portabilidad. Y pues en Colombia precisamente
ha habido un aumento significativo en la competencia desde que se expidió la regulación que obligaba a las empresas a facilitar y permitir la portabilidad numérica. Y de hecho también hay casos en donde algunas empresas quisieron no solo saltarse la normativa, sino que la autoridad de competencia tuvo que intervenir porque dijo, usted no solo se está, digamos, saltando la regulación, sino que está cerrando el mercado efectivamente por impedir la portabilidad numérica. Pero eso es, digamos, muy distinto al tema de los datos personales. Entre otras, porque el dato personal que tiene registrado la empresa no es de la empresa, no es una base de datos, digamos, en donde los datos son de propiedad de la empresa, sino que los datos realmente son del titular, solo que el titular ha autorizado la transferencia y el tratamiento de esos datos. Y eso hace que pensar, digamos, en soluciones como estructurales, remedios estructurales, como el que usaríamos en otros sectores de la economía, pues dejen de ser viables. Y por otra parte, pues hay que tener en cuenta que los datos personales, digamos, entre más viejos sean o entre, digamos, van caducando con el tiempo. Yo no tengo el mismo número de teléfono que tenía hace 20 años, que se llevó. Ya no vivo en la misma dirección que vivía hace 5 años. Y así, digamos, eso hace que las preocupaciones por esa irrepetibilidad de los datos que estaba mencionando Carolina, pues digamos, uno tendría que por lo menos cuestionar a partir de la naturaleza del mismo dato. Y finalmente, con el tema de la colusión tácita, tampoco he visto casos en donde digamos, los datos personales estén involucrados en acuerdos de colusión, pero sí es cierto que poco a poco han aparecido casos diferentes sobre uso de algoritmos para coordinar precios en mercados digitales. Y ha habido, pues digamos, casos que involucran empresas que estaban transando en Amazon, es decir, no es Amazon, sino empresas que vendían en Amazon y que utilizaban un software común para coordinar, digamos, sus precios en el mercado. Ese fue un caso que decidió la autoridad del Reino Unido y que además fue producto de una delación. Hasta ahí, Andrés, muchas gracias. Muy bien, Juan David. Felipe. Yo creo, a ver, en relación con el tema del bienestar del consumidor, yo creo que las agencias no tienen solamente ese fin, ¿eh? O sea, una agencia siempre está mirando también el proceso competitivo, ¿no? Y lo podrán llamar de otra forma, pero también mira que exista un ambiente de competencia, y es evidente que mientras más proveedores o actores o empresas, bueno, el mercado está en un mejor pie, digamos, ¿no? Ahora, el punto que yo quiero hacer en eso es que mientras más fines tengamos en la ecuación, más complejo se hace de administrar la toma de decisiones por parte de la autoridad, y más complejo se hace de entregar una cierta predictibilidad o regla sobre cómo se administra esto. Hay un artículo de Oencamp reciente sobre este tema que también apunta en ese sentido. Es evidente que hay mucha discusión sobre qué es lo que es bienestar del consumidor, eso es evidente, ¿no? Como casi en todas las cosas de competencia, ¿no? Que más cuando estos son los fines de las reglas, pero las mismas reglas también tienen miles de interpretaciones. En relación con el tema de la regulación, y aquí me adscribo a este informe que a mí me sorprendió, que hizo bajo el paraguas de Stigler, la Universidad de Chicago, y ahí ellos están propugnando, y después se escribió una carta al Congreso de Estados Unidos por 13 profesores, una carta reciente, propugnando un regulador sectorial digital, ¿no? Y esto yo creo que sería súper interesante, y habría que ver cómo se compatibilizaría con la autoridad de competencia, y claramente ahí ese regulador va a tomar temas los temas
de los datos, de la privacidad, debieran también estar vinculados con eso, ¿no? Y había que, de nuevo, no es tan fácil ver los deslindes de una cosa y otra, pero yo creo que esa propuesta yo la encuentro súper interesante. Hay otra cosa que yo nunca lo he visto, fíjate, y yo encuentro que no sé por qué no ha renacido, que es esta idea de tener un derecho de competencia internacional, que era una idea que surgió en los años 70, a principios de los 70, lo trató de hacer Estados Unidos, lo mandaron para casa, digamos, en esa época, pero ahora como estas empresas son tan globales, digamos, y todos estamos más o menos hablando el mismo lenguaje, pucha que sería interesante tener algunas instancias internacionales, ¿no? de derecho de competencia que pudiese de alguna forma regular de una manera ordenada y hacerle contrapeso a estas enormes empresas, ¿no? Ahí no pasaría lo que yo digo, que es el síndrome de la pelea de perros grandes, ¿no? Justamente en relación a lo que una autoridad de un país latinoamericano podría hacer respecto a estas empresas gigantes. El tema de la portabilidad de datos, yo lo encuentro interesante. Este informe de Stigler dice, bueno, pero tendría que tener un precio. O sea, por mucho que la información es de uno, lo dicen, bueno, pero algo vale haberla recolectado, digamos, o esa entrega de esa información es justamente el precio, ¿no? Que me ha permitido a mí conocer en detalle quién eres tú, digamos, y en base a eso mandarte el avisaje. Porque esas empresas, las empresas de Facebook y Google, son empresas de avisaje, digamos, ¿no? Y por eso es que el problema que están generando, yo creo que es un problema más profundo, que es el problema y es lo que atacó a Australia en el último tiempo, ¿no? Es un problema de la democracia, ¿no? Y del contenido de las noticias. Y hasta qué punto, no sé si ustedes vieron, yo se los recomiendo, esas 5 horas de interrogatorio en el Congreso de Estados Unidos a estos 4, entre comillas, emperadores del mundo digital. Y ahí justamente, bueno, lo trataban algunos de los congresistas de entre comillas, ladrones, digo, yo encontraba muy duro el término, pero ese era el término que usaron a propósito de cómo estas empresas toman el contenido, ¿no? Bueno, yo creo que, de nuevo, eso debiera ser una materia que este regulador sectorial debiera poder tratar. Ahora, no sé en qué tiempo estamos hablando, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿qué hacemos en el tiempo intermedio, ¿no? Porque esto puede ser que requiera muchos años, digamos, y estas empresas, claro, pueden ir adquiriendo mucho poder y desertificando alrededor suyo, marchitando todas las empresas que de alguna forma le pudiesen competir. Lo de la colisión tácita, de nuevo, no estaremos con lo humo, subiéndonos lo humo en la cabeza, digamos. Oye, si en Latinoamérica las colusiones se dan por escritura pública, y ya estamos hablando colusiones tácitas, yo les digo, oye, pongamos un poquito de cabeza más económica y sentido común, si nosotros nos focalizamos en estos temas de frontera, que son muy relevantes, muy interesantes, que lo está viendo Estados Unidos y Europa, más algún par de jurisdicciones, bueno, esa cuestión tiene un costo alternativo, digamos, y puede ser que las colusiones de escritura pública, digamos, no las estemos enfrentando porque estamos destinando todos los recursos a los temas digitales. Entonces, bueno, yo me imagino que los que están dirigiendo las autoridades van a estar preocupados de hacer esa mínima economía del hogar, digamos, en relación con sus propios casos, digamos. Yo le digo al tiro, un caso de colusión tácita, a propósito de algoritmo, o sea, traten de explicar eso frente a la Corte Suprema de sus países, digamos, porque ahí van a tener un problema, digamos, porque ¿dónde está el acuerdo? Van a decir, no, es que el acuerdo, y ahí van a tener que poner 15 minutos del alegato de media hora, se lo van a gastar justamente en tratar de explicar cómo ocurrió el acuerdo, y el chance de poder perder, bueno, aumenta exponencialmente, porque justamente estamos perdiendo el sustrato de cuál era la regla básica que distingue un cartel, y es que efectivamente existe un acuerdo. Gracias, Felipe. Antes de concluir, voy a hacer un breve comentario para pedirles una reflexión de 1 minuto a todos, porque siento que se ha quedado la sensación de que
de que estamos en un momento decisorio, sea porque lo estamos discutiendo nosotros, pero quizás porque ya lo están discutiendo en otros lados donde las decisiones que se tomen allá necesariamente nos van a impactar. En Europa se está discutiendo la idea de la entrada de una nueva herramienta de competencia o incluso de regulación específica para los gatekeepers, ¿no? Lo mismo en Reino Unido, en Australia ya hasta incluso se están adoptando códigos sectoriales para la relación de competencia que tendrían Google y Facebook con la industria de medios de comunicación, y Estados Unidos nuevamente hay un impulso muy grande para reformar o las normas o la forma en que se entiende la aplicación de las normas de competencia frente a algunas de las objeciones que se realizan a estas plataformas digitales, objeciones que van desde la sola existencia de integraciones verticales o de conglomerados que hacen que estas plataformas tengan ciertas ventajas frente a sus competidores, que incurran en conductas de self-preferencing, ¿no? Que no sean transparentes la forma en cómo funcionan sus algoritmos y que realmente eso genere una desventaja para los competidores, o que sus modelos de negocios basados en el uso de datos personales y nuevas inferencias a través del perfilamiento que se logran de las personas, terminen afectando otros intereses importantes, ¿no? Como democracia, como privacidad, como libertad de expresión, como no discriminación. La pregunta que les quiero hacer para todos, una reflexión es, si decimos que hay tantos objetivos que el derecho a la competencia ya quedó desbordado, ¿acaso la regulación que eventualmente se pueda adoptar y que quizás terminemos importando de otros países no va a ser finalmente una regulación que quizás dé soluciones a problemas que desde el derecho a la competencia pensábamos que no eran problemas? O sea, si es que el derecho a la competencia protege el proceso competitivo y el bienestar del consumidor, entonces, y decimos que acá no hay casos y no deberíamos sancionar, ¿por qué aceptaríamos entonces una regulación que solucione un no problema? Entonces, no es el aceptar una regulación específica para estos mercados, al mismo tiempo parte de la premisa de que el derecho a la competencia se está quedando corto y que los objetivos del derecho a la competencia no están siendo suficientes para responder a estas nuevas necesidades. Entonces, les regalo 2 minutos a cada uno, por favor. ¿Quién quiere empezar? ¿Con María Manuela? No, Ya, bueno, María Manuela me dice que quiere ir al final. Muy bien. Carolina. Mira, yo tengo esta inquietud en el fondo, una intuición, en verdad, que cuando leí Esponja de Ariel Serraki me hizo mucho sentido, porque como yo quise explicar, esta discusión, de alguna forma se dio hace muchos años a nivel de qué es lo que se espera del derecho, ¿ya? Y que siento yo que se ha demorado un poco en llegar a la praxis, porque se mantuvo mucho en la teoría, ¿ya? Yo creo que en definitiva el derecho a la competencia hay un esqueleto común, algo que nos permite conversar y que nos decimos, esto es derecho a la competencia y esto no es derecho a la competencia. Esa intuición común existe y eso es lo que nos va a guiar. Pero cada uno de los países y cada momento histórico determinado tiene sus particularidades, tiene sus principios y sus intuiciones de que lo que es justo y que lo que es correcto y que es económicamente deseable y que es económicamente posible, como dijo Felipe. Entonces, cada país tiene sus particularidades. Entonces, yo puedo decir que en cierto contexto esta es justo y corresponde con la finalidad de libre competencia en Chile. Pero eso no significa que yo no comparta el esqueleto de la libre competencia. Entonces, no son cosas contradictorias, lo que importa es entender, empoderarse como país de nuestras propias cabezas y entender de que hace tiempo que los jueces aplican sus intuiciones también. Los jueces en Chile, el que corta el queque es la Corte Suprema, que no son técnicos de libre competencia. Y ellos escuchan, pero apelan a sus intuiciones. De hecho, en Chile existe un ministro que se llama el ministro Muñoz, que es la tercera sala que decía cosas de libre competencia. Él cita a Harvey Dworkin en su fallo. O sea, él tiene esa intuición de que el derecho es una esponja en el fondo. Entonces, o sea, una cosa es lo que uno tiene en la cabeza, que existe un fin determinado y una racionalidad deductiva, que está bien. Pero en términos concretos, la realidad es que cada país tiene sus particularidades
todos queremos proteger la libre competencia, existe un esqueleto común, pero también tenemos que empoderarnos y decir, mira, me interesa esto, pero estas son mis prioridades. Y eso no significa desconocer la finalidad A, B o C. Esa es como que mi apreciación en este tema. Muchas gracias por ese cierre, Carolina. 2 minutos, Juan David. Bueno, yo creo que uno podría durar mucho tiempo explicando desde el punto de vista de los fines esta cuestión, pero yo creo que deberíamos verla de una manera más práctica como lo hacía Felipe hace un segundo, y es en términos de los recursos que tiene una autoridad y cómo prioriza el uso de esos recursos. Y yo coincido que los mercados digitales presentan retos y que a pesar de que quizás en otros lugares, en otros mercados, hay más capacidad para abordar estos problemas porque las compañías están allá, porque la tecnología se desarrolla allá, eso no obsta para que en algunos casos puntuales vale la pena que las autoridades de la competencia en América Latina comiencen a abordar los temas, quizás de una manera suave como lo han hecho, y es a través de estudios de mercado y de opiniones. Hace 2 semanas, la autoridad mexicana publicó un aviso indicándonos que va a empezar a investigar el mercado de servicios de publicidad digital. México tiene, digamos, una agenda desde hace muchos años en cuanto a los mercados digitales, es una de sus prioridades. Pero al mismo tiempo, México también tiene otras prioridades a las que les dedica gran parte de sus recursos, como problemas en compras públicas, problemas en mercados de alimentos. Y creo que en América Latina, por, digamos, la estructura de nuestros mercados, por la existencia todavía de unas tasas de pobreza muy altas, particularmente en Centroamérica, en algunos países del Caribe, en la misma área andina, en esos contextos de una alta pobreza, una conducta anticompetitiva que tiene lugar en el sector alimentos, en el sector agropecuario, tiene la capacidad de generar un impacto muy grande negativo en las personas y seguramente en las personas más vulnerables de la sociedad. Y en ese sentido, si yo estuviera en el rol, digamos, de autoridad, seguramente le daría una prelación a ese tipo de conductas que pueden tener un impacto más grande y quizás a personas, a poblaciones más vulnerables. Y pues no, digamos, no olvidaría el mundo de las plataformas digitales y las economías digitales, pero no pondría, digamos, todos mis huevos en esa canasta, sino que reconocería que en los mercados latinoamericanos hay muchos otros mercados donde se están produciendo día a día unos efectos potencialmente negativos de conductas anticompetitivas. Y hasta ahí. Ok, muchas gracias, Juan David. Felipe, ¿cómo lo ves tú? No, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Juan David, que hay que ser, no sé, pues, hay que tener sentido común, ser prudente. Quizá uno ensaya algunos casos como para ver, para estar un poco en la frontera, ¿no? Pero yo creo que no es tan sano que se produzca como una carrera alocada por las autoridades regionales en busca de casos, entre comillas, digitales, digamos, que están efectivamente en la frontera. Quizás parece ser más sensato, bueno, seguir el negocio as usual, digamos, como se ha estado administrando, que tiene cosas muy importantes y tiene muchos desafíos. Oye, la economía de mercado en Latinoamérica no se entiende, o por lo menos en Chile no se entiende, y esa cuestión es una pega que tienen que hacer las autoridades de competencia, lo mismo que los carteles, digamos, los carteles puro y duro, digamos, ¿no? Carteles duros, bueno, siguen habiendo y hay que efectivamente machacar en eso. Y quizás estratégicamente buscar ciertas cuestiones de productos sensibles, que claro, que sean digitales o que tengan un componente digital. Lo que no quita que hay que estar mirando, porque lo que se está produciendo ahora intelectualmente es completamente interesante, o sea, desde el punto de vista de nosotros y los que tenemos, claro, actividades académicas o interés académico, las discusiones que se están teniendo ahora son de una vitalidad que hacen pensar que no nos van a jubilar, digamos, como especialidad de competencia,
Y eso yo creo que nos pone a todos muy contentos, ¿no? Ahora, ¿en qué va a terminar esto? Hay que ver, hay que esperar a ver el reporte, por ejemplo, del Congreso de Estados Unidos de fines de este año, ¿no? La posición también que está tomando Europa, lo que está haciendo Australia, lo que está haciendo Inglaterra, Alemania, y quizá hay que tener la honestidad de darse cuenta que nosotros no estamos en la frontera, y en cambio estos países sí están en la frontera, y aprovecharse de eso, tú lo decías, Andrés, en la preparación a este Zoom que tuvimos hace una semana, hacer free riding, aprovecharse de eso y, bueno, destilar las mejores prácticas o las conductas que son claramente atentatorias, y sobre esa, digamos, hacer casos, ¿no? En vez de etiquetarse como la agencia que va a liderar los temas digitales, que yo lo encuentro entre nosotros medio patético, ¿no? Medio patético y con un resultado, digámoslo, bastante incierto, ¿no? Ok, Felipe, gracias. María Manuela, cerramos contigo. A ver, vamos a quitarle el mute. Ya está. Listo. ¿Sí? Listo. Pues yo encuentro la pregunta bastante compleja, por eso además pedí ser la última, pero voy a responder como suelo responder, y es que pues a mí me quedan mucho más preguntas, tal como dijo Felipe al comienzo de su intervención también. Me parecen muy relevantes, por ejemplo, los estudios de mercado, porque se han dedicado a eso, se han dedicado a estudiar y a tratar de entender los mercados digitales, y me parece que eso es parte de lo que hace falta, y me parece que ese es el primer paso, y es tal vez una aproximación que pueden ir adelantando las autoridades de competencia en América Latina, porque sí, nos llegan las cosas al final, suena horrible, pero nos llegan las cosas al final, pero podemos empezar a estudiar, y no necesariamente tenemos que tomar casos, pero sí podemos pues mirar cómo funciona, y creo que esa es mi reflexión final, y es un llamado a los estudios de mercado que me parece que son realmente muy ilustrativos. La cantidad de estudios de mercado que hay, tanto de autoridades de competencia como de instituciones académicas, es impresionante, y todos tienen un approach, escucha, es impresionante, y todos tienen un approach distinto y son muy rigurosos. Uno de ellos es el del Stigler Center. También le voy a hacer publicidad de una vez a otros que he leído, que me han parecido muy interesantes, que son de la Universidad de Yale, de la Facultad de Business, creo. Esos estudios de mercado son fantásticos porque de una vez hacen el análisis, toman las Big Tech y identifican los daños, las teorías del daño para cada uno de los casos. Y ahí es donde se vuelve más chévere el análisis. Entonces, lo primero que veíamos era ¿será que la autoridad de competencia se debe preocupar también por esto? Bueno, esa es una primera etapa. Pero ya lo que es más chévere es lo sustancial, que era lo que hablaba Andrés, y es el self-preferencing, todas las prácticas que tienen que ver con behavioral advertising, cómo utilizan, por ejemplo, cómo eso tiene que ver con las decisiones que toman los consumidores. En algún momento Carolina también lo mencionaba, sobre el tema del determinismo, el tema de cómo suena también muy pesado, pero como entonces vamos andando en piloto automático por las redes y nos va importando menos lo que compartimos a la final. Y hay, por ejemplo, un artículo de Acemoglu, creo, que también es muy interesante, que habla que hay muchísimos datos, y como hay tantos datos y a la vez compartimos tanto todo el tiempo, le terminamos quitando el valor a nuestros datos personales. Y eso a la final tenemos que ver cómo lo conectamos con los análisis de competencia, porque miren que a la final, para responder a la pregunta de Andrés, si no le damos nosotros mismos valor a los datos, pues realmente no están afectando al consumidor. Esa sería pues mi reflexión final. Muchas gracias, María Manuela, y nuevamente muchas gracias a Carolina, a Felipe, a Juan David y a María Manuela, y a todos ustedes por haber asistido a este evento. Ya con esto estamos concluyendo. Creo que es un tema
interesantísimo y que seguramente debería dar para muchas más exposiciones, más estudios, más colaboraciones entre tantas personas de Latinoamérica que estamos interesados en este tema. No sé si quieres comentar algo más, Juan David, con relación a los próximos eventos de Ascola. Bueno, no, Andrés, muchísimas gracias primero a ti por tu excelente moderación y además que además de moderador comentaste y le diste mucho valor agregado a la sesión. Muchísimas gracias por eso. Sí, se vienen más eventos de Ascola. El siguiente es un evento, perdón, del semillero de competencia económica sobre carteles empresariales. Vamos a tener 3 presentaciones sobre casos de diferentes países y con diferentes aproximaciones. Mañana va a salir la publicidad del evento en el blog lalibrecompetencia.com y van a poder ponerlo en su agenda y descargar los papers previamente, como ya hicimos en el primer seminario, que los papers ya están disponibles. Es lo más interesante del semillero, que se trata de personas que ya han publicado, ya han digamos, adelantado la investigación, no vienen simplemente a hacer una presentación que prepararon por la presentación misma, sino que tienen un documento que nos van a compartir en un formato diferente al que tuvimos hoy, que es un formato en el que las personas hacen presentaciones y un poquito más extensas que las que tuvimos hoy, y hay una persona que tiene el rol de comentarista, de hacer comentarios críticos y constructivos, pero pues también críticos. Hasta ahí, porque si no, entonces ya nos llenamos de eventos y próximamente les contaré. Pero entonces, Andrés, te lo devuelvo para que te despidas oficialmente. Listo, muchas gracias, buenas noches a todos, que descansen bien y que tengan un buen fin de semana, que ya estamos cerca. Ya llegamos. Hasta luego. Chao. Gracias. Un gusto.